Bien, saludos amigos. Este es tu hermano Osmel González y esto es Hallando la Verdad con Osmel González. Hoy quiero hablarle del tema ¿qué quiere decir las lenguas acabarán? Y hoy día se ha sacado de contexto lo que son las lenguas, pero yo le voy a explicar por la palabra lo que es las lenguas y qué tiene que ver con Pentecostés. Rápidamente le voy a invitar a que usted me busque en Corintios 13, verso 8. Y dice de la siguiente manera. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ahora usted va a comprender qué quiere decir Pablo con las lenguas acabarán. Esto se ha sacado mucho de contexto y tiene que ver con un movimiento en el 1900 que más adelante voy a tocar ciertos temas con relación a esto y a personas que no se sintieron a gusto con los bautistas o metodistas y crearon sus propios concilios, y hay muchas versiones de Biblia que responden a los intereses de concilios y movimientos que no representan la fe de la Biblia y de la primera iglesia. Ahora, si usted alguna vez se ha preguntado qué es Pentecostés, yo se lo voy a explicar y le voy a explicar qué tiene que ver el don de lengua con Pentecostés y todo lo que la Biblia habla con relación a las lenguas. Para eso, usted va a Levítico 23 y allí hay una fiesta. Es la fiesta número 4. Es un evento. Y todo Israel tenía que compadecer a ese evento. Y en ese evento, básicamente te lo voy a resumir bien elemental porque yo voy a hacer un live explicando las 7 fiestas. Entonces, y ahí la puedo tocar a más profundidad. Entonces, la nación de Israel traía ofrendas. Pero al final de la fiesta de Pentecostés, el pueblo de Israel, en el versículo 20, en el versículo 22, si no me equivoco, de Levítico, vamos a ver si es verdad. En el versículo 22, correcto, dice: cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Si se fija, luego de eso viene la fiesta de trompeta. ¿Qué Dios está diciendo ahí? Si usted se fija, el evangelio es para los pobres. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes cuando traigan los frutos en la fiesta de primicia, no pueden tocar la siembra hasta el mes número 7, que es la fiesta de trompeta, que es cuando se recoge la cosecha final. Y tienes que dejar la tierra sin tocarla. Pues la fiesta de Pentecostés tiene que ver mucho con las lenguas, porque la fiesta de Pentecostés trata de sembrar. Ahora, hay una profecía que habla con las naciones, pero ¿cómo tú le puedes hablar a las naciones si tú no te puedes comunicar en su idioma? Observe esto. السلام عليكم. المهم انا اليوم توني ناش مرقاد وشهادة عندي حزن اقوى شيء ونقول No الاول. me dejo de decir islámico, eso creo que son los colores en inglés. Sonido, acción. Va. Bueno, 1, 2, 3. Los colores en inglés. Amarilléis, ¿Qué más? rojéis, ¿Qué más? blanquéis. ¿Qué más? Wow. Si observa, le voy a leer el libro de los Hechos antes de entrar de lleno a este tema, porque se va a poner bien interesante y usted va a aprender mucho aquí, porque para eso Dios nos llamó en este tiempo. Y dice así, versículo 1 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escucha bien ahora. Y estaban atónicos y se maravillaban diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Aquí hasta ahora está diciendo que hay un grupo de personas que están entendiendo perfectamente bien lo que ellos hablan. Seguimos el verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Escuche bien, toda la multitud de naciones y de países y de idiomas que se está mencionando ahí hasta el momento, que entendieron a los que estaban reunidos en el aposento, a los 120. Escuche bien esto. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ve? Aquí, como ustedes pueden ver, en el verso 14 se está indicando que ellos estaban de rodillas. Y no es como por ahí dicen que estaban y que danzando y que moviéndose como los ebrios. Eso es sacar de contexto la escritura. Ahí dice claramente que estaban de rodillas. Y poniéndose en pie, Pedro se va a defender. Pedro le está diciendo a ellos: no están llenos de mosto, están llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estos judíos no entendían esos idiomas. Por lo tanto, se burlaron de ellos. Pero había, a pesar de esto, otra multitud de personas como árabes, cretenses, romanos, que hablaban latín en diferentes idiomas, que le entendían. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés representa ¿qué? Representa la cosecha y representa una siembra. Y la única manera de usted como creyente poder esparcir el evangelio en aquellos tiempos era que recibiendo el don de lengua, porque el don de lengua era para predicarle, por ejemplo, a un germano. Si había un germano que quería escuchar de Cristo, no le podías hablar en hebreo porque no te iba a entender. Pues venía el Espíritu Santo sobre ti y tú te podías comunicar con el chino, con el árabe, con el africano, con cualquier ciudadano que viviera en aquel tiempo que no compartiera el mismo idioma que usted, el Espíritu Santo venía sobre usted y usted se comunicaba. Para eso es el don de lengua. ¿Ves? Y el don de lengua no es otra cosa para esparcir el mensaje, porque el mensaje de Cristo representa ¿qué? Jesús lo comparó con una semilla, por lo tanto representa Pentecostés, una siembra, y el Señor vendrá en el fin de los días a recoger esa cosecha. Por eso es que usted tiene que esparcir el evangelio y predicar, porque usted dará cuenta por lo que usted no haga. Y si los apóstoles tuvieran la tecnología que usted tiene en estos tiempos, créeme que estuvieran predicando tiempo y fuera de tiempo, porque el enemigo no se toma un break, el enemigo no publica algo hoy y está 5 días sin publicarlo, no, él constantemente está ejerciendo maldad y poniendo tropiezo cada instante que puede. Pero los cristianos no, los cristianos tomamos vacaciones. ¿Ves? Y aquí está diciendo claramente lo que representa Pentecostés. Pentecostés representa una siembra que no puede ser tocada hasta la convocación con el sonido de la trompeta, que es el evento número 5, que es lo que todos estamos esperando. ¿Ves? Entonces, para que usted comprenda, el don de lengua es para predicar el evangelio. Por eso dice Pablo que las lenguas acabarán. ¿Qué Pablo está citando ahí? La profecía de Sofonías 3.9. ¿Qué dice en Sofonías 3.9? Que en el tiempo final Dios devolverá pureza de labios. ¿Qué significa eso? Sencillo, se lo voy a explicar. En la Torre de Babel en Génesis 11, Dios esparció los idiomas porque desobedecieron. Dios le dice: poblen la tierra, pero todos se reunieron en un mismo pensar en construir una torre. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo una maldición para que no se pudieran entender unos a otros. Por lo tanto, el hablar en un idioma es una maldición. Y entonces dice el profeta Zacarías, en Zacarías 14.9, que en el fin de los días todos llamaremos a Jehová de una misma manera. ¿Qué indica eso? Que todos los idiomas van a desaparecer y solamente va a hablar ¿cuál idioma? El idioma el que el Señor escribió la escritura en la pared, el idioma que dice Pablo, que escuchó una lengua hebrea que decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque ese fue el idioma que sobrevivió desde el Edén, y ese es el idioma de Dios que aprendió Adán, y de Adán fue traspasado a Abraham y así sucesivamente, porque ese es el lenguaje de Dios. Por lo tanto, cuando llegue el fin de los días, todas las naciones van a llamar al Señor en un mismo idioma, porque van a desaparecer las lenguas. Mas sin embargo, el amor no va a desaparecer, porque es el amor quien va a triunfar y es el amor quien nos va a reunir en un mismo evento. Y usted tiene que entender esto. Hoy día usted a lo mejor enciende la radio y escucha, a lo mejor está escuchando a una persona, y lo digo por experiencia personal. Está 30 minutos hablándole en lengua, 15 minutos hablando en lengua y 15 minutos predicó. Y yo digo, realmente, ¿a quién le está hablando si no hay intérprete? Porque a menos que lo esté escuchando un turco o un dominicano, un haitiano o un ruso o un árabe, pero ¿usted cree que la sintonía de aquí de Puerto Rico llega allá? No creo. ¿Ves? Y son cosas que cuando usted la analiza a la luz de la escritura, usted se da cuenta. Aunque la misma Biblia dice que hay lenguas angelicales, pero esas son ¿para qué? Para su uso personal, para que usted mismo sea edificado. Por lo tanto, dice Pablo que si usted habla lengua y no hay intérprete, cállese para que no digan que está indocto, porque yo tengo amistades que me han dicho: muchachos, yo voy a las iglesias y me asusto porque yo los escucho hablar en lengua y no entiendo lo que están hablando. ¿Qué van a entender? Si es que ese no representa lo que me dice la escritura, que es el don de lengua, ¿ves?
Y muchas veces no entendemos estas cosas y por eso es que cometemos equivocaciones. Pero yo los voy a llevar a Corintios 13 para hacer un repaso aquí de lo que significa lengua. Ya usted sabe lo que representa la lengua y cuál es el propósito de la lengua: esparcir el evangelio a otras naciones. Por eso era que Pablo podía ir a Roma y hablar latín. Pablo podía hablarle un griego. Pablo podía hablarle en Asia, Pablo podría hablarle un árabe. Por eso es que Pablo dice: yo hablo lenguas más que todos ustedes. Porque Pablo, el Espíritu Santo venía y Pablo se podía comunicar con un montón de personas. Chequéese todos los viajes de Pablo. ¿Usted cree que Pablo podía dominar todos esos idiomas a donde fue? No, solamente el Espíritu Santo hacía eso para regar el evangelio. Y Pablo, cuando llegaba ahí, el Espíritu venía sobre él y Pablo se comunicaba. Ya fuera que visitara a Asia, Antioquía, no importa la región que fuera, Dios venía sobre él y Pablo hablaba en lengua y se comunicaba con ellos y todos entendían y nada carecía de conocimiento de lo que hablaba. Observe esto. Y dice así, 1 Corintios 14, verso 2: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, aquí Pablo está diciendo que cuando usted habla en lengua, si tiene el don de lengua, pero no tiene la interpretación, habla en su secreto, en oración. Y dice el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignore el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. O sea, aquí Pablo está diciendo sencillamente que si usted quiere un don, abunde en ello, leyendo ¿qué? Las escrituras, para que comprenda para qué es ese don. Y Pablo le está diciendo aquí claramente que ningún idioma carece de significado. Aún las cosas que se tocan, si dieren sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Pues igualmente las lenguas. Si usted no interpreta o no hay intérprete, pues mejor cállese la boca, porque usted no está ministrando a nadie. Y al contrario, por causa de ustedes, el evangelio va a ser ¿qué? Señalado, va a ser juzgado. Y eso es lo que Pablo está tratando de evitar. Sígame ahora en el verso 13. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso significa que usted no está siendo edificado porque usted no entiende un pepino de lo que está hablando. ¿Ves? Y Pablo le está diciendo, si usted anhela el don de lengua, pídale a Dios que le dé la interpretación. ¿Para qué? Para que tenga fruto y entendimiento, tanto para usted como para el que le oye. Y dice así, versículo 19, pero en las iglesias prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Verso 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entráis un indocto o un incrédulo, no dirá que estás loco. ¿Ves? Y Pablo aquí está siendo bastante claro. Por eso es que él quiere evitar eso. Y hoy en día las iglesias no hacen caso a esto. ¿Por qué? Porque decimos ser la iglesia, pero no seguimos el manual. ¿Qué manual? La Biblia. Y usted no entiende lo que es la fiesta Pentecostés porque tampoco la recordó este año. O usted se acordó de la fiesta Pentecostés, su aniversario. No, seguramente celebró el aniversario de una persona que no se sentía a gusto con la iglesia bautista o anglicano o metodista y creó un concilio. Y eso es lo que usted está celebrando. Pero la fe que yo escudriño en la escritura no tiene 100 años, no tiene 150 años, no tiene 40 años, tiene más de 1990 años, porque hace 1900 aproximadamente 90 años atrás el Espíritu Santo vino y ahí fue que nació la iglesia. Por lo tanto, yo debería recordar cada año la fiesta Pentecostés en el calendario no greco-romano, sino en el calendario hebreo, que en este año cayó el 31 de mayo. Y si usted no lo celebró, pues usted debería preguntarse si realmente usted es la verdadera iglesia, porque Pablo dice en Hechos 20:16 que se acordaba de Pentecostés cada año, y en el capítulo 18, verso 21, dice que le puso un stop a su agenda porque venía una fiesta solemne, y la primera iglesia celebraba las fiestas solemnes y guardaba y se recordaba de Pentecostés, porque Pentecostés es nuestro aniversario, y ahí fue cuando la iglesia fue revertida del poder de Dios, y no los calendarios de los hombres, porque eso llora ante los ojos de Dios. Y si usted recuerda más la fecha cuando un concilio se organizó y las teologías que enseña responden a sus intereses,
¿Ves? Y no responden necesariamente a los intereses de Dios en las Escrituras. Por eso es que los cristianos hoy en día no conocen las fiestas de Dios. Y si usted empieza a leer la Biblia, debería empezar por ahí. Porque esas son las fiestas que va a celebrar Yeshua cuando venga en su segunda venida. Y no las fiestas que usted dice por ahí, que son fiestas paganas, porque no hay fiesta en enero, no hay fiesta en febrero, no hay fiesta en mayo, no hay fiesta en agosto, no hay fiesta en noviembre, no hay fiesta en diciembre. Las fiestas de Dios ya tienen establecidos los meses de la Escritura y ocurren siempre en los mismos meses. Y la única fiesta que nadie sabía día y hora es la fiesta de trompeta. Mira qué sencillo. Y sucede en ese orden. ¿Por qué? Porque cuando usted se casa con su esposa, usted se tiene que hacer un análisis. ¿Para qué? Para que su esposa sepa, conozca que usted no tenga una enfermedad potencial que pueda poner en riesgo su salud. Pues lo mismo pasa en la Escritura. Para usted llegar al tabernáculo, que es la boda, usted tiene que pasar por la fiesta número 6, que es Yom Kippur. ¿Y cómo te convocan ahí? Con el sonido de la trompeta. Entonces llegas al día del juicio, que es el tribunal de Cristo, y ahí te van a hacer el análisis de sangre para saber si Cristo realmente puede vivir contigo o tú estás podrido por dentro, y ese va a ser tu análisis. Y esa es la fiesta número 6. No se brinca el orden de Dios. Dios puso un orden cronológico y es para que usted lo entienda. Tabernáculo es las bodas y es la fiesta número 7, la última fiesta. Y yo voy a hacer un live explicando las 7 fiestas y sus implicaciones proféticas. ¿Ves? Y para eso es el don de lengua, amado hermano. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y luego voy a coger las danzas por Biblia. Y luego voy a coger la dogmática. A ver si es verdad que lo que me dicen por ahí es cierto. Y vamos a conocer el corazón de Dios con relación a la dogmática. Porque Pablo muchas veces me dice, digo yo y no el Señor. Y usted tiene que saber que desde que él inició con esa frase, tiene que saber dónde culminó la oración y lo que está enseñando, para que usted entienda que Pablo no está diciendo así dice Dios. Pablo está enseñando que consejos como hacen los judíos en el Talmud. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mandamiento. Por ejemplo, no adulterarás. Vienen los rabinos y te dicen, no estés con tu novia solo en la casa. Dios no dijo eso, pero ellos le añadieron eso para evitar que tú, ¿qué? Defraude o incumpla el mandamiento mayor. O sea, ellos te dicen, no hagas esto. Eso es una ley de hombre, pero te está ayudando a ti como un niño que tú le pones un plástico en el enchufle para que no meta los dedos en el plástico, le pones vallado para impedirle que se acerque al toma corriente y reciba una descarga. Pues de igual forma Pablo lo está haciendo. Pablo está aconsejándote y dándote consejos como hombre para evitar que tú quebrantes, ¿qué? La ley divina. Pues de igual forma hacen los judíos en el Talmud. Te dan consejos, pero no son mandamientos de Dios. Son de ellos, pero te ayudan. Si lo sigues, te ayuda a no quebrantar los mandamientos de Dios. Porque te están poniendo que verjas alrededor del mandamiento para evitarte que tú quebrantes y sufras las consecuencias. ¿Ves? Y este ha sido el tema, las lenguas. Por eso es que el don de lengua es para predicar el evangelio a otras naciones que no hablan tu idioma. Pero un día van a desaparecer todas las lenguas y lo único que va a existir es el amor que nos va a unir al final, que es el amor de Cristo. ¿Ves? Y ese es el don de lengua. No son las cosas que usted escucha por ahí, que a veces usted ni entiende nada y se fue como comenzó a escuchar. ¿Por qué? Porque usted no entendió nada. Y si usted habla algo que usted no entiende, ¿cómo lo puedo edificar yo? A menos que haya alguien al lado y comience a interpretar, pues ahí la cosa cambia, ¿ves? Y eso es lo que está enseñando la Biblia. Por eso dice, las lenguas acabarán, como lo dijo los profetas. Un día Dios devolverá pureza de labios y hablaremos todos en un mismo idioma. ¿Y cuál idioma usted cree que va a hablar? El idioma del pueblo elegido. Porque el pueblo elegido tiene un rey. Y ese rey se llama Yeshua. Y está esperando la orden. Por orden de Jehová Sabaoth. Y entonces, esa es la razón porque Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, versículo 18, le dice que al sonido de trompeta Jesús tomará la tierra. Claramente le está diciendo que no está tomando el cielo. Claramente le está diciendo que está tomando la tierra para gobernar y dar recompensa a los profetas, a los niños y a los santos. ¿Y quién usted cree que son todas esas personas? Usted y yo, que hemos creído en el Evangelio. Pues por lo tanto, te está hablando del sonido de la trompeta. Pues ya usted comprendió que Pentecostés tiene que ver con cosecha y no la puedes tocar hasta que llegue trompeta. ¿Para qué? Para que el pobre pudiera comer. Y cuando llegaba trompeta, entonces tú podías presentarle la cosecha a Dios. Y eso es lo que Jesús habla cuando hace la parábola de las cosechas final. ¿Ves? ¿Qué te está diciendo con eso? Dale de comer al necesitado. Llévale las buenas nuevas de salvación y siembra esa semilla en cada corazón. Haga eso. Espero haberle hecho más comprensible el don de lengua, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y pendiente por ahí que estoy culminando la cronología de las bodas. Estoy posteando los versículos. Y voy a hacer otros temas bien interesantes. Dios te guarde.